Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El prisionero humano. El sonido de las compuertas presurizadas retumbó por todo el hangar como un rugido metálico. La nave insignia del Imperio Catar, el coloso bélico Ragnatur, flotaba sobre las ruinas aún humeantes de la colonia minera de Kelon 9. El suelo vibraba bajo las pisadas marciales de los soldados alienígenas. Uniformes oscuros, armaduras brillantes, mandíbulas tensas. Entre ellos, encadenado, avanzaba una figura que parecía insignificante comparada con el tamaño brutal de sus captores. Era humano. Camiseta rota, rostro sucio, una herida en el hombro izquierdo y una expresión, serena. Como si aquel fuera solo otro día más. El comandante Zorra que esperaba de pie junto al centro de mando. Su cuerpo cubierto de escamas azules irradiaba autoridad. Sus ojos, dos cuchillas de hielo, se clavaron en el humano con desdén. ¿Este es el famoso soldado de la Tierra? Gruñó. ¿Esto es lo que les infunde tanto miedo a los sectores rebeldes? Uno de los oficiales respondió. Fue capturado vivo. Eliminó él solo a 2 escuadrones de élite. Sin armas automáticas. Solo con su cuchillo y sus manos. Zorra que emitió una carcajada gutural. ¿Y ahora está callado? ¿No va a defenderse? El humano alzó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban tranquilos. Como si ya supiera todo lo que iba a pasar. ¿Cuál es tu nombre, prisionero? Mendoza. ¿Rango? Irrelevante. Zorrak mostró los dientes. No para mí. Mendoza no respondió. Observó la sala. El diseño táctico. La distribución de los controles. La luz tenue. Cada rincón lo estaba analizando, como si su mente estuviera tomando medidas, calculando tiempo, distancia, materiales. Uno de los tenientes se acercó a Zorrak. Deberíamos comenzar la interrogación. La nave ha detectado señales débiles en los límites del sistema. ¿Humanas? No podemos confirmarlo, pero se desactivaron 3 satélites de vigilancia en las últimas 2 horas. Zorrak frunció el ceño. Luego miró al humano. ¿Están viniendo por ti? Mendoza ladeó la cabeza, tranquilo. No, no vienen por mí. Vienen por ustedes. La celda no tenía ventanas, pero Mendoza no las necesitaba. Sabía que el tiempo estaba corriendo. Sentado contra la pared, con las manos esposadas, contaba los segundos con pequeños golpecitos contra el metal. Toc, toc, toc. Un joven soldado catar, con la mandíbula aún sin endurecer por la guerra, se acercó curioso. ¿Por qué no gritas? ¿Por qué no suplicas? Mendoza lo miró y, por primera vez, sonrió. Porque ustedes cometieron el peor error posible. ¿Cuál? Me tocaron. ¿Y qué? ¿Crees que importa? No se trata de lo que yo crea. Se trata de lo que ellos creen. Y ellos creen que si un solo humano cae, ninguno de ustedes debe quedar en pie. El joven se quedó en silencio. Por alguna razón, el tono de voz de Mendoza era más aterrador que cualquier arma que hubiera visto. En la sala de mando, Zorrak observaba el mapa del sistema. 3 señales parpadeaban. Luego 2. Luego 1. Luego ninguna. ¿Qué está ocurriendo? No sabemos. No hay explosiones, no hay señales de ingreso. Simplemente, se apagan. ¿Infiltración? Imposible. Este crucero es inviolable. Como su colonia minera, ¿verdad? El silencio se volvió denso. En el corredor de seguridad, las luces comenzaron a parpadear. Un ruido leve, como de roce de metal, se escuchó en las paredes. Pero no provenía de ninguna máquina. El joven soldado regresó nervioso a la celda. ¿Qué está pasando? Mendoza se levantó lentamente. Están aquí. ¿Quiénes? Los que no tienen rango. Los que no necesitan permiso. Los que entrenan para morir, pero viven para destruir. ¿Estás hablando de soldados humanos? Mendoza lo miró fijamente. No. Estoy hablando de familia. Un nuevo mensaje apareció en las pantallas del puente de mando. Alerta. Nave entra en zona de interferencia. Identificación, sin transponder. Velocidad, hiperlímite. Tiempo de impacto, 6 minutos. Zorrak apretó los puños. Armen todo. Que cada maldito soldado esté en posición. ¿Qué hacemos con el prisionero? Zorrak respiró profundo. Llévenlo al centro de observación. Quiero que vea cómo caen sus aliados.
Quiero que vea cómo. Una explosión sacudió el piso. No venía de afuera. Venía desde adentro. Zorrak giró con furia. ¿Qué fue eso? Puerta 7 hectáreas sido abierta desde la sección de ventilación. Pero no hay registros. Zorrak volvió a mirar a Mendoza, que ya estaba de pie frente a las cámaras de vigilancia de su celda. Yo ya lo vi todo, comandante. ¿Qué estás diciendo? Lo que tú no quieres aceptar. Una nueva explosión. Esta vez, más cerca. Alarmas. Voces cruzadas. Las luces pasaron a rojo. Y justo antes de que se perdiera la comunicación con el sector de ingeniería, se escuchó un grito. Están adentro. No son soldados. Son fantasmas. Mendoza cerró los ojos. Respiró hondo. Y en voz baja, casi en susurro, dijo. Esto apenas comienza. La bestia en la celda. Los pasillos de la nave Ragnatur se tiñeron de rojo. El sistema de iluminación de emergencia se activó por primera vez en una década. Las compuertas interiores comenzaron a cerrarse automáticamente, una tras otra, sellando sectores sin autorización del puente de mando. En el centro de mando, Zorrak observaba los datos con creciente desesperación. ¿Qué ocurre en la zona de motores? Rugió. No hay respuesta, comandante, dijo un técnico. No hay cuerpos. No hay señales vitales. Solo, silencio. Zorrak apretó las garras contra el borde de la consola. Silencio. Eso era lo que más odiaba. El silencio era un lenguaje humano. El preludio del colapso. Mientras tanto, en el módulo de contención, Mendoza seguía de pie frente a la puerta de su celda. El joven guardia, aún paralizado, no sabía si apuntarle o suplicarle que hablara. ¿Quién eres realmente? Preguntó con voz temblorosa. Mendoza alzó la mirada. Nadie importante. Eso es mentira. Tú sabías que esto pasaría. Lo sabía porque ustedes son predecibles. Capturan. Desprecian. Subestiman. ¿Qué vendrá ahora? Mendoza se acercó al cristal. Ahora, vendrán los que no usan uniforme. Los que no necesitan títulos ni cadenas. Vendrán los que no hablan, solo actúan. En el sector de ingeniería, las cámaras de seguridad captaron una figura. Un humano. Avanzaba sin hacer ruido. Se movía entre las sombras, sin armadura, sin armas visibles. Las luces fallaban a su paso. Una por una. Como si lo rechazaran. Los Qatar enviados a interceptarlo desaparecieron del radar sin emitir un solo disparo. Zorrak golpeó el tablero. No puede ser uno solo. Es imposible. Pero el radar lo confirmaba. Una figura. Una señal. Un solo latido. En el módulo médico, la teniente médica Karen Rivas, especialista en trauma de combate, había ingresado sin ser detectada por los sensores. Su rostro mostraba una calma glacial. En su mano, un pequeño bisturí de titanio. Su andar era lento, clínico. Un soldado Qatar intentó atacarla por la espalda. No llegó a tocarla. En cuestión de segundos, Karen lo desarmó, le rompió 2 articulaciones, y lo dejó inconsciente sin emitir un solo sonido. Otro Qatar la enfrentó con un rifle cargado. «Detente. Estás rodeada». Ella lo miró. No dijo nada. Solo inclinó la cabeza. Y los sistemas de la nave se apagaron. En el centro de mando, todo parpadeó. Sistema principal colapsado. Nos han quitado el control de las puertas internas. Están aislando sectores uno por uno. Zorrak gruñó de furia. Que alguien me diga qué demonios está pasando. Un nuevo informe apareció en pantalla. Reconocimiento visual, presencia humana detectada en 5 sectores simultáneos. Coincidencia con unidad, Phantom 13. Zorrak sintió un escalofrío. Eso no es posible. Esa unidad fue disuelta. Uno de los consejeros científicos murmuró. Phantom 13 no era una unidad oficial. No tenían número de registro. No tenían comandante. Se decía que aparecían, solo cuando la misión era imposible. Zorrak se giró hacia la celda. Libérenlo. ¿A Mendoza? Sí. Si él los llamó, es el único que puede detenerlos. Un zumbido recorrió el módulo de contención. La celda se abrió con un chasquido. El joven soldado retrocedió. Mendoza salió, se estiró los hombros, y miró directamente a la cámara. ¿Estás listo para hablar, Zorrak? Quiero negociar. Mendoza caminó por el pasillo como si fuera suyo. No hay negociación, comandante.
Hay algo mucho más humano. ¿Y qué es? Consecuencias. Mientras avanzaba, las compuertas se abrían solas. Los sistemas ya no respondían a los protocolos Qatar. Una nueva red los había suplantado desde dentro. Invisible. Precisa. Mendoza llegó al centro de observación. Frente a él, una imagen proyectada del hangar principal, cuerpos inconscientes. Armas desarmadas. Robots de seguridad neutralizados sin dejar rastro. Zorrak apareció en la sala, acompañado por 4 guardias. Todos temblaban. ¿Quiénes son ustedes realmente? Preguntó. Mendoza se giró. Somos humanos. Pero eso no explica nada. ¿Quieres entender? Sí. Mendoza caminó hacia él. Sin violencia. Sin prisa. Nosotros no nacimos para la guerra. La guerra nació con nosotros. Aprendimos a caminar entre balas, a dormir con hambre, a construir hogares sobre ruinas. No fuimos diseñados para sobrevivir, pero lo hicimos de todos modos. ¿Y por eso creen que pueden destruir un imperio? No. Por eso no nos importa destruirlo si tocan a uno solo de los nuestros. Zorrak cayó de rodillas. ¿Qué quieren? Mendoza se agachó frente a él. Queremos que cuenten esta historia, para que nadie más cometa el error de confundir humanidad con debilidad. Una última explosión sacudió los cimientos. La nave comenzó a descender lentamente. No por daño, sino por decisión. Mendoza habló por el comunicador. Equipo Phantom. Extraigan. Dejen vivo al comandante. ¿Por qué? Preguntó una voz en la frecuencia. Porque las historias se transmiten mejor, cuando hay testigos. Contacto humano. El hangar principal del Ragnatur estaba en ruinas. No por fuego ni por bombas, sino por ausencia total de actividad. Equipos de seguridad desaparecidos. Cámaras arrancadas. Los sensores mostraban presencia humana en al menos 5 sectores simultáneos, pero ningún dispositivo era capaz de confirmar su ubicación exacta. En el puente de mando, el comandante Zorrak apenas podía articular órdenes. ¿Cómo? Entraron sin que nadie los viera. Nadie respondió. Mientras tanto, en el corredor de carga secundaria, un equipo Qatar patrullaba en formación cerrada. Sus pasos resonaban con fuerza en el acero. Iban armados hasta los dientes. Esperaban un ataque directo, violento, brutal. Pero solo encontraron vacío. Y entonces, uno por uno, comenzaron a caer. El soldado de retaguardia desapareció sin emitir un sonido. Luego, el segundo. Cuando los demás se giraron, no vieron cuerpos, ni sangre, solo una sombra moviéndose como viento entre las paredes. El último en pie activó su comunicador. Aquí Escuadrón 3, contacto visual negativo. Repito, no hay enemigo a la vista, no sabemos dónde está. Fue lo último que dijo. En el sector médico, Karen Rivas avanzaba entre cuerpos inconscientes. No había matado a ninguno. Solo los había neutralizado con una precisión quirúrgica. Había sido entrenada no para destruir, sino para salvar vidas, aunque eso significara romper huesos en el proceso. Se detuvo frente a una puerta sellada. Dentro, detectó una figura alienígena con signos de angustia. Era un soldado joven, acurrucado, cubriéndose la cabeza. No le disparó. Solo se arrodilló junto a él y le ofreció una botella de agua. No te necesito muerto, dijo suavemente. Solo despierto, para que cuentes lo que viste. El alienígena temblaba. ¿Qué son ustedes? Karen lo miró a los ojos. Humanos. En el puente de mando, Zorrak recibió una alerta crítica. Unidad de ingeniería, neutralizada. Puente secundario, sin respuesta. Armamento automatizado, bloqueado. Oxígeno, redirigido. Se giró hacia Mendoza, que observaba tranquilo desde la consola auxiliar. ¿Qué hicieron? Lo que ustedes no imaginaron. Entrar sin permiso. Caminar sin ser vistos. Tomar control sin destruir. ¿Por qué no nos eliminaron ya? Porque aún hay una elección. ¿Rendición? Mendoza negó con la cabeza. Entendimiento. Una figura apareció en la entrada del puente. Alto, cubierto con un traje de infiltración negro. Rostro cubierto. Solo los ojos brillaban. Zorrak retrocedió. ¿Quién es ese? Mendoza sonrió apenas. El que vino por mí. El humano se quitó la máscara. Era un hombre de edad media, con cicatrices en el rostro y una mirada vacía, fría. Nombre, Aarón de la Vega. Función,
Recuperación de activos humanos bajo amenaza. ¿Recuperación? Sí. Y tú, señaló a Mendoza, eres activo clase prioridad 1. Zorrak tragó saliva. ¿Qué significa eso? Mendoza se encogió de hombros. Que si no salgo caminando de aquí, ustedes no salen nunca más. La IA de la nave, todavía bajo control Qatar, intentó reiniciar el sistema defensivo. Pero cada comando era interceptado, redirigido y desactivado en tiempo real. Un mensaje apareció en todas las pantallas. Sistema bloqueado por operador humano. Seguridad desactivada. Posición irreversible. Zorrak miró a su tripulación. Algunos lloraban. Otros se quitaban las armas. Nadie sabía qué esperar. En el pasillo de acceso al reactor principal, otro equipo de infiltración humana trabajaba en silencio. No colocaban explosivos. No robaban datos. Solo dejaban placas de advertencia. Esto fue una advertencia. No una venganza. La próxima vez, no avisamos. Zorrak, ya sin fuerza, se dejó caer en su trono de mando. ¿Por qué no nos destruyeron desde el principio? Mendoza lo miró con seriedad. Porque eso sería fácil. Y nosotros no buscamos lo fácil, buscamos lo justo. ¿Entonces esto termina aquí? No. Zorrak lo miró, confundido. ¿Qué falta? Mendoza caminó hasta el panel central, conectó una unidad de datos y dijo: falta que cuenten la historia. Que todos sepan lo que pasa cuando creen que pueden encadenar a un humano sin pagar el precio. El archivo comenzó a copiarse en los sistemas de comunicación de la nave. Era un testimonio grabado por Karen, Aaron y otros miembros de la misión. Rostros, voces, advertencias. Todo quedaría registrado. La nave humana que se mantenía en sigilo desde la órbita activó su señal. Aquí equipo Phantom 13. Recuperación completa. Iniciamos extracción. Mendoza giró una última vez hacia Zorrak. No soy soldado. Ni general. Soy ingeniero. El que ustedes capturaron no era una amenaza. Era el anzuelo. La nave humana se llevó a Mendoza, a Karen y al resto del equipo. La Ragnatur quedó en silencio. Y el universo, por primera vez, empezó a entender que la humanidad no se defendía con armas, sino con memoria. Lecciones de un mundo de muerte. La nave Ragnatur flotaba en estado crítico. No por daño estructural, sino por algo peor, parálisis moral. El sistema de vida se mantenía estable. Las armas estaban inactivas. La inteligencia artificial seguía funcionando, pero nadie daba órdenes. En el puente de mando, el comandante Zorrak se mantenía en silencio. Sus segundos al mando no se atrevían a hablar. Solo observaban la proyección central, un archivo humano cargándose lentamente. Era una grabación. Un rostro apareció en pantalla. Era Mendoza. Mi nombre es Andrés Mendoza. Y si estás viendo esto, es porque tu raza cometió el mismo error que muchas otras antes. Pensó que podía entendernos, sin conocernos. No nacimos en un planeta pacífico. Nuestra historia no es un canto a la armonía. Es una sucesión de guerras, traiciones, reconstrucciones, y aún así, seguimos aquí. ¿Quieres saber por qué? Mendoza hace una pausa. En la pantalla aparecen imágenes de la Tierra, ciudades destruidas por conflictos, catástrofes naturales, crisis políticas. Porque la Tierra nos forjó con fuego y dolor. Porque aprendimos a caminar entre ruinas, a comer con las manos sucias, a dormir con un ojo abierto. Cada generación sobrevivió porque la anterior se negó a rendirse. No fuimos programados para la paz. La construimos con sangre. Las imágenes cambian. Ahora se muestran grabaciones reales de humanos en combate. Un soldado arrastrando a su compañero herido en medio de una tormenta de ácido. Una mujer enfrentando sola a una criatura 3 veces su tamaño para salvar a un grupo de civiles. Niños aprendiendo primeros auxilios, antes de aprender a leer. Ustedes, Qatar, continúa Mendoza, tienen tradición militar. Nacieron para la conquista. Nosotros no. Nosotros peleamos porque no hay otra opción. No llevamos la guerra en el ADN. La llevamos en el alma. Ustedes miden la victoria por planetas tomados. Nosotros, por personas salvadas. Esa es la diferencia. En la sala de guerra de la nave, uno de los tenientes no pudo más. Se quitó el casco, temblando. Comandante, si los humanos no eran soldados, entonces, ¿quiénes eran? Zorrak no respondió. Pero lo sabía. En los registros internos del Imperio Qatar,
aparecieron nuevos datos en tiempo real. Unidad infiltrada, Phantom 13. Clasificación, civil operativo /diagonal alto riesgo. Nivel de amenaza, máximo. Nota, esta unidad no requiere aprobación del alto mando humano. Actúa bajo protocolos de justicia retributiva. Código, si uno cae, todos responderán. En la pantalla, Mendoza cerró su mensaje con una última frase. No venimos a conquistar. No venimos a dominar. Solo pedimos una cosa. No toquen a los nuestros. Y la pantalla se apagó. Zorak bajó la cabeza. Había cometido un error. Pero no era el primero. Ni sería el último. Días después, en el planeta capital Qatar, la grabación fue compartida con todas las academias militares. Se instauró un nuevo curso obligatorio. Tácticas de contención humana. Los instructores mostraban las grabaciones. Estudiaban cada movimiento, cada error, cada paso. Y al final, cada clase se cerraba con una pregunta que nadie sabía cómo responder. ¿Qué haces cuando enfrentas a alguien que no pelea por odio, sino por amor? Una frase se convirtió en proverbio entre las fuerzas Qatar. Un humano sin miedo no es el enemigo, es el final del combate. Zorak, en silencio, dejó su cargo días después. En su informe final, escribió solo 3 palabras. Ahora los entiendo. Pero lo más inquietante estaba por venir. En los últimos registros de la Ragnatur, apareció una nueva transmisión. Una voz femenina, firme, clara. Era Karen Rivas. Esta fue una advertencia. No un castigo. La próxima vez, no enviaremos a los silenciosos. La próxima vez, iremos todos. El rugido del enjambre humano. El archivo enviado por Mendoza ya se había distribuido por todos los canales internos del Consejo Galáctico. Y aunque aún no se hacía público, el eco de sus palabras empezaba a transformarse en una realidad imposible de ignorar. Mientras tanto, en la órbita del sistema Yuristec, la nave humana Valkyria negra flotaba en posición silenciosa, indetectable por los sensores convencionales. A bordo, el capitán Aarón de la Vega observaba los monitores de recuperación con una expresión grave. Objetivo asegurado, informó Karen desde la sala de control médico. Mendoza está estable. ¿Y el mensaje? Ya lo vieron. Todos. Bien. Aarón cerró los ojos. Entonces llegó el momento de enviar el segundo. En el corazón del Imperio Qatar, las noticias se esparcían como fuego sin control. El Consejo de Guerra convocó una sesión de emergencia. La nave Ragnatur había sobrevivido, pero quedó marcada para siempre. Los altos mandos Qatar exigían una respuesta inmediata, pero ninguno de ellos se atrevía a sugerir un ataque directo a la Tierra. En su lugar, surgió una propuesta insólita. Enviar observadores a la Tierra. Entender cómo se forman. Cómo se convierten en eso. Una orden fue emitida. Se eligió al escuadrón élite más preparado del Imperio para infiltrarse en el planeta azul. Ellos pensaban que estaban preparados. Estaban equivocados. Días después, una pequeña nave encubierta aterrizó en una zona montañosa del hemisferio norte terrestre. El equipo Qatar descendió con armamento oculto, traductores implantados y camuflaje adaptable. Se camuflaron entre los locales. Se movieron en silencio. Observaron. Y lo que vieron, los descolocó. No encontraron soldados. No encontraron vigilancia. No encontraron ciudades militarizadas. Encontraron familias riendo alrededor de una fogata. Ancianos enseñando a jóvenes a pescar. Niños arrojando piedras al agua. Parejas abrazadas bajo la luna. Y, sin embargo, todos irradiaban algo que ninguna especie del Consejo había entendido jamás. Una calma que no venía de la ignorancia, sino de la preparación. Los Qatar presenciaron como un niño caía por una pendiente. Un adulto corrió hacia él, lo levantó, le limpió la herida, le sonrió, y luego le dijo algo que dejó al equipo alienígena en silencio total. ¿Duele? Bien. Así aprendes a no caer igual la próxima vez. No hubo consuelo falso. No hubo protección absoluta. Hubo enseñanza, resiliencia, carácter. Al día siguiente, observaron un entrenamiento local. No eran soldados. Eran civiles. Mujeres, hombres, ancianos incluso, levantando pesas, corriendo, superando obstáculos. Uno de los Qatar grabó un momento clave, una mujer de casi 70 años cargando sobre los hombros a un hombre 2 veces más grande. ¿Quién es ella?,
Preguntó el comandante del equipo infiltrado. Profesora de secundaria, según los datos. ¿Profesora? Sí. Enseña literatura. Y defensa personal. Más tarde, presenciaron un simulacro de evacuación en caso de terremoto. Todo el pueblo se organizó en menos de 5 minutos. Sin caos. Sin desorden. Sin armas. Solo cooperación. Precisión. Velocidad. Uno de los alienígenas murmuró con miedo. Esto es un ejército disfrazado de civilización. Y otro respondió. No. Esto es una civilización que eligió no parecer un ejército. Esa noche, desde el cerro, observaron el firmamento terrestre. Vieron familias señalando las estrellas. Un anciano contaba historias de la luna. Un niño preguntó. Abuelo, ¿crees que hay monstruos allá afuera? El abuelo sonrió. No lo sé, hijo. Pero si algún día bajan, se van a arrepentir. Los Catar regresaron a su nave. No hubo reunión táctica. No hubo reporte inmediato. Solo una frase grabada en los registros internos de la misión. No es su fuerza. Es su motivo. Desde el Comando Catar, el Consejo Supremo pidió un análisis final de la infiltración. Y el comandante del escuadrón respondió con voz seca. Los humanos no están preparados para la guerra. ¿Entonces no son una amenaza? No me entendieron, dijo. No están preparados para la guerra, porque no la necesitan. Ellos son la guerra. El archivo fue sellado con una etiqueta de máxima seguridad. Nivel de peligro, irrecuperable. Raza humana, su amabilidad es temporal. Su furia, permanente. El informe final. La nave Ragnatur nunca volvió a ser enviada al frente de batalla. La dejaron en órbita estacionaria sobre un planeta sin nombre, como un museo silencioso de la advertencia que recibieron. Nadie dentro del Imperio Catar volvió a mencionar el nombre de Mendoza, ni el del Escuadrón Phantom 13. No por respeto, por miedo. Meses después, el Consejo Galáctico celebró una reunión de emergencia. Varias especies habían recibido el mismo mensaje, un fragmento de audio con una voz humana. Firme, clara, irrefutable. Era la voz de Karen Rivas. Esto no es una amenaza. Es un espejo. Ustedes nos observan desde lejos, calculan nuestra fuerza, miden nuestras armas. Pero jamás entenderán nuestra verdadera capacidad, porque no saben lo que hemos perdido para llegar aquí. No peleamos por gloria. Ni por conquista. Peleamos porque si no lo hacemos, no queda nadie más que lo haga. Si alguna vez ven venir una nave humana sin bandera, sin anuncios, sin escoltas, corran. Porque si no trae advertencias, ya no viene a hablar. En el núcleo del Consejo, los representantes más antiguos comenzaron a debatir si debían imponer un bloqueo diplomático a la Tierra. Algunos argumentaban que los humanos eran impredecibles. Otros, que eran peligrosos. Pero uno de los más ancianos, un Sarn del sector Itaal, habló por primera vez en siglos. Yo estuve en la primera reunión donde los humanos fueron presentados. Nos pareció una raza extraña, agresiva, caótica, pero los subestimamos porque sonreían demasiado. Y ahora entiendo que esa sonrisa era un regalo. Uno que nunca debimos rechazar. En la Tierra, mientras tanto, todo seguía como siempre. Las personas trabajaban, estudiaban, reían, amaban. No había desfiles militares. No había celebraciones por la infiltración Catar. Porque para los humanos, eso no había sido una victoria. Solo había sido una respuesta. Mendoza volvió a su hogar sin medallas, sin honores. Caminó por su barrio como si nada hubiera pasado. Se sentó en el porche, miró las estrellas, y sonrió. Karen lo visitó días después. Le llevó café. ¿Y? Preguntó ella. ¿Te arrepientes? No, respondió él. Pero hay algo que aún no entienden. ¿Qué cosa? Mendoza la miró a los ojos. Que nosotros no somos los más fuertes por nuestras armas, sino por lo que estamos dispuestos a proteger. Karen asintió. Por eso nunca nos ganarán. En el archivo final del Consejo Galáctico, se agregó una nueva entrada de advertencia. Especie, humana. Clasificación, nivel de amenaza absoluta, no provocar. Comentario adicional. No entrenan para matar. No nacen para destruir. Pero si tocas lo que aman, no habrá rincón en el universo donde puedas esconderte. Última transmisión interceptada desde un satélite Catar. Eso que viene en el radar, ¿qué es?
No lo sé. No lleva señales de identificación. No responde a los llamados. ¿Se mueve? No. Espera, sí. Avanza directo hacia nosotros. ¿Cuántos hay a bordo? 1. 1. Sí, y no sonríe. Micrófono fin. Historia original narrada para Crónicas Estelares.